algo hice, ahí está. Vamos a aprenderlo a usar entonces con un ejemplo sencillo. Imagínense que tenemos este modelo muy simple. A, B y C son metabolitos intracelulares. A su vez, A puede entrar o salir de la célula, ¿sí? B podríamos decir que es un producto porque B intracelular puede irse por el flujo B5 hacia afuera y convertirse en un B extracelular. Y por otro lado podemos decir que el que entra es C a través del flujo B6, ¿sí? Bien. Como dijimos entonces, si nosotros entendemos que C es un sustrato que está entrando a la célula y que A y B pueden ser productos, ¿sí? Fíjense, los modos elementales que van a ver en estas células son todos los caminos que me unen el sustrato con los productos, ¿sí? Entonces, un modo elemental va a ser en donde C entra por aquí, va para allá y termina saliendo A, ¿sí? Que sería el modo elemental E3. Otra combinación posible es que C entre por aquí y en vez de irse para allá, vaya para aquí. Así que haga este camino. Y luego fíjense, no puede hacer esto, ¿sí? Porque B1 justamente es una reacción irreversible, entonces no va a ser un modo elemental. Lo que puede hacer es entrar C, irse para B y luego irse hacia B5. ¿Cuál sería? Es ¿sí? El modo elemental E1. Otra opción es que entre C, vaya para A y en vez de salir, se convierta luego en B y salga por B5, que sería el modo elemental 4, ¿sí? Y también puede entrar, fíjense, A, puede ser como una especie de sustrato de la célula, que entra por aquí, porque es reacción irreversible. Ahora, no puede ir hacia C porque esta reacción tiene un sentido para allá, entonces entra por aquí. Sí puede pasar a B y puede irse a B5. Entonces ahí tenemos otro modo elemental E2. Podemos decir que este modelo sencillo tiene 4 modos elementales o 4 posibles caminos que me unen todos los sustratos con todos los productos, ¿sí? Lo que me va a hacer el programa, MetaTool, es yo le voy a decir cuál es mi metabolismo y la computadora me va a devolver los modos elementales. Estos 4, en este caso sería, ¿sí? Me va a decir, bueno, este metabolismo tiene 4 modos elementales. Y después lo voy a poder utilizar esta información para hacer cosas. Bien. Entonces, el MetaTool utiliza como base el programa MATLAB, ¿sí? Entonces, al programa MATLAB le tenemos que cargar la herramienta MetaTool. Y, como les dijimos, lo que me va a dar son los modos elementales. O sea, esto. Dándole una información básica muy simple. En primer lugar, le tengo que decir cuáles son los metabolitos intracelulares, cuáles son los metabolitos que pueden salir de la célula, los extracelulares, y después le tengo que indicar cómo es el metabolismo por dentro, ¿no? Entonces, lo que le tengo que mostrar, básicamente, es esto. Tengo que armar un archivo .dat, donde tengo que decirle, en primer lugar, cuáles son los metabolitos extracelulares, cuáles son los metabolitos intracelulares. Acá los definimos como E a los extracelulares y C a los intracelulares. Le vamos a decir cuáles de las reacciones, cuáles de los flujos son reversibles y cuáles son irreversibles, ¿sí? Para eso ponemos con esta denominación -ends_rev, abajo cuáles son los flujos reversibles, con esta denominación cuáles son los flujos irreversibles. Como les decía, definimos los metabolitos extracelulares, los intracelulares, y luego a través de la función -cat vamos a poner qué pasa en el flujo 1. Bueno, en el flujo 1, y estos dos puntos, esta forma de hacer las flechitas, la tenemos que respetar, así se tiene que escribir. Entonces, el flujo B1 es un flujo que me combina A intracelular con B intracelular, y así lo pongo, ¿sí? Como es una reacción irreversible, lo pongo como igual mayor, y le indico la direccionalidad. El flujo B2 me une C con A, C con A. El B3 me une C con B. El B4 es de A intracelular, perdón, está definido acá como de A extracelular a A intracelular. Y como es una reacción reversible, le pongo un igual directamente, y así marco que es una reacción reversible. Además, este igual tiene que coincidir
con este flujo V4 que lo marco como reversible. Después defino el flujo V5 de salida de B para allá. Y el flujo de entrada de C, en este caso de C extracelular, pasa a C citoplasmático, ¿sí? De aquí para aquí, y defino la dirección de ese flujo, ¿sí? Entonces, de esa manera yo armo lo que se llama un archivo .dat. Ese va a ser el tipo de archivos que el programa Metatool va a aprender a leer. Miren, a ver si lo tengo por acá. El archivo .dat sería este. Estos se abren en archivos... No me entendí. Estos se abren en archivos, los .dat. Ahora vamos a abrirlo, mostrar en carpeta. Los blocs de notas, ¿sí? Abrir con... Puede ser este WordPad. ¿Sí? Y aquí tenemos. Así se escribe, ¿sí? Pongo guión, ensrev, ¿cuáles son? Este archivo. Este archivo es un bloc de notas que se guarda como .dat y así escribo el metabolismo que yo quiero describir, ¿sí? Bueno, eso es lo que va a poder leer el programa. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es, una vez que tenemos esto, vamos a cargar ese metabolismo en la computadora, en el programa MATLAB, y le vamos a pedir que calcule los modos elementales, ¿sí? Para hacer eso, lo que primero que hay que hacer, ustedes no lo van a poder hacer porque no tienen el MATLAB, pero es descargar la herramienta Metatool, que acá tienen el link para descargarla. Vamos a la opción de instalación, lo cliqueamos, lo bajamos, lo descomprimimos a ese archivo, lo vamos a llamar modos elementales y lo dejamos en una carpeta, ¿sí? Luego vamos a armar el archivo .dat con todos los componentes extracelulares, los intracelulares, reacciones reversibles y irreversibles, y la vamos a poner en la misma carpeta de trabajo donde está la herramienta Metatoolbox o Metatool. Ahí ponemos directamente también el archivo .dat. Y luego nos vamos al MATLAB, ¿sí? A ver si lo tengo por aquí. Acá, en el MATLAB, yo voy a abrir una carpeta que justamente va a tener aquí script files, la herramienta, el Metatoolbox, y voy a ponerle esta función que es x igual metatool y que me abre el archivo que yo quiero. En este caso va a ser el del ejemplo mío que estuvimos viendo ahora, el archivo .dat, ¿sí? Que va a tener que estar a su vez en esta pestaña para que lo vea. Una vez que yo hago esto, haces 2 clics y me va a aparecer en esta ventana este campo de trabajo, ¿sí? En este campo de trabajo me van a aparecer un montón de funciones, ¿sí? Una de las funciones que me va a aparecer es esta de acá, que me marca justamente cuál es la matriz estequiométrica que voy a armar con el modelo que yo plasmé con el .dat, ¿sí? A ver, ¿cómo armaríamos? Pensando en cómo lo armaríamos nosotros. La computadora lo va a armar sola. Pero, ¿cómo lo armaríamos nosotros? Si nosotros tenemos este metabolismo, ¿sí? Y volvamos a pensar en AFM. Queremos armar una matriz, acá tenemos el metabolismo, ¿sí? Y queremos armar una matriz estequiométrica que refleje este metabolismo. Entonces, ¿se acuerdan que esa matriz estequiométrica, volvamos a AFM, iba a tener tantas filas como componentes intracelulares, o sea, 1, 2 y 3, tantas filas como componentes intracelulares, e iba a tener tantas columnas como incógnitas, ¿se acuerdan? Entonces armábamos, ¿cuántas incógnitas tenemos acá? 6, son 6 flujos,
¿sí? Y luego lo empezamos a llenar. Por ejemplo, ¿qué pasa con el flujo 1? ¿Sí? Bueno, en el flujo 1, y acá lo tenemos, A intracelular me pasa a B intracelular. A se va, o sea que tengo un menos 1. A en el flujo 1 se va, es un reactivo. Y se produce B. Entonces acá le pongo un 1, ¿sí? Por otro lado, C no participa, así que va un 0. ¿Qué pasa en el flujo 2? En el flujo 2, C intracelular pasa a A intracelular. O sea que C se va, menos 1, A aparece, le pongo un 1 y B no participa. Y así voy llenando todo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mirar el flujo 4. El flujo 4 aparece que A extracelular pasa a A intracelular, ¿sí? Bien, entonces, el que aparece es A intracelular, con un 1. El resto es 0 porque yo acá no estoy considerando los metabolitos extracelulares. ¿Está bien? Lo mismo pasa con el flujo 5, en donde evidentemente el B intracelular pasa a B extracelular. Y con el flujo 6, que es que se forma, entra, digamos, la C, del extracelular al intracelular. Entonces aparece un 1. ¿Está bien? Esta sería la matriz estequiométrica que uno armaría. Luego diría A por B, B1, B2, B4, B5, B6, es igual a la matriz Q. Y en este caso la matriz Q sería igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay acumulación de metabolitos intracelulares. El Q de A intracelular, el Q de B intracelular y el Q de C intracelular son iguales a 0. ¿Sí? A medida que se forman, se consumen. Bien, esa es la matriz que nosotros armaríamos. Si a mí me dan un flujo y me dicen armate la matriz A, estos son los componentes extracelulares, uno lo armaría así. La computadora también lo hace, ¿sí? Simplemente dando el archivo .dat, este de acá, la computadora sola arma esta matriz, ¿sí? Para eso lo único que tenemos que hacer es bajarnos la herramienta MetaToolbox. MetaTool no es MetaToolbox. Armamos la herramienta MetaTool, le ponemos esta función x igual MetaTool, ponemos entre paréntesis el archivo .a que queremos ver, hacemos 2 clics y nos va a quedar esta matriz x. Cuando nosotros cliqueamos en x, ¿sí? Cliqueamos, nos va a aparecer esta lista, ¿sí? Si nosotros queremos ver la matriz que armamos, vamos a ST, cliqueamos y nos va a aparecer, ¿sí? Esta misma matriz, que es la que nosotros armamos. Ahora la vamos a ver bien. Esta sería la matriz con A, B y C y los flujos, ¿sí? Si nosotros queremos ver en qué orden están puestos, porque a veces, qué sé yo, 1, 2 y 3 no sabemos si es justo A, B y C. Bueno, entonces vamos a cómo se escriben los metabolitos intracelulares acá y nos fijamos en qué orden están escritos acá, ¿sí? Y lo mismo hacemos con cómo son los flujos, en qué orden están puestos acá. Nos vamos a los nombres de las reacciones, que es una matriz de 6 por 1, y acá nos dice cómo están escritos, ¿sí? Entonces va, la primera columna es B1, que sería esta, la segunda columna es B2, la tercera es B3, y fíjense que la cuarta no es B4, es B5, esta es B5, esta es B6 y esta es B4. Evidentemente el programa cuando arma la matriz me manda primero todos los flujos irreversibles y por último el flujo reversible. Nada, es una manera de mostrarlo. Lo que yo tengo que tener en claro acá es en el orden en que me aparecen las columnas, ¿sí? Entonces,